Bienvenidos este día a este entrenamiento de los altares familiares. Y nuestro propósito es que este entrenamiento que usted reciba lo comparta con otras personas. Esa es la manera de nosotros llevar el evangelio de Cristo a otras personas. Y acuérdense que lo que estamos viendo aquí, que miramos una foto, ¿verdad? Un hombre formal, pero con una corbata no puesta, ¿verdad? Y dos guantes. O sea que vamos a ver el tema cuando la vida no tiene sentido. O sea, cuando nosotros entendemos que esta vida, o estamos convencidos de que a lo mejor esta vida debe ser siempre felicidad, siempre amor, todo lo mejor. Pero hay momentos en la vida en las que tú tienes que luchar. Y te tienes que quitar esa corbata y tienes que ponerte los guantes. Cuando la vida prácticamente es una lucha. Así que lo que vamos a ver ahora, nuestro tema de hoy es la lucha cuando la vida no tiene sentido. Y acuérdense que estamos con nuestra serie, cómo superar lo que estás pasando, cómo superar esas luchas en tu vida, cómo superar esas situaciones difíciles en tu vida. Y estamos entrando a la parte número 3 y estamos en la semana número 44, ¿ok? Así que es muy interesante lo que vamos a ver. Acuérdense que en esta serie lo primero que vimos fue la conmoción. Cuando entras a ese mundo que se te derrumba, ¿verdad? Se te derrumbó tu vida por el divorcio, se derrumbó tu vida por la enfermedad, financieramente. La primera etapa, cuando entras a ese mundo, se le llama conmoción. La segunda etapa se le llama dolor. Y la tercera, que vamos a ver hoy, se le llama lucha. La siguiente va a ser redención, santificación y servicio. ¿Cómo nosotros vamos a atravesar por todas esas etapas? Así que en la escritura, en el libro de Génesis 3:17, ¿quién gusta leerlo? Génesis 3:17 lo pueden leer desde su pantalla. Los que nos están viendo también en línea lo pueden ver. Génesis 3:17, ¿qué dice la escritura, hermanos? Por tu culpa toda tu vida lucharás. Así que este libro de Génesis nos dice por qué es que somos luchones, somos pleitistas. ¿Por qué es que en realidad luchamos con otras personas, verdad? ¿Por qué? Porque el pecado que está en nosotros, eso nos lleva a luchar. Y cuando hablamos de luchar, fíjense, luchamos en tres maneras. ¿Sí sabían eso? Luchamos con las demás personas, luchas contigo mismo y el tercero, ¿con quién cree que lucha usted? Con Dios. Con Dios luchas. Y vamos a ver esos tres tipos de luchas en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a tomar un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Jacob era un peleón. Toda su vida se la pasó huyendo. Toda su vida se la pasó peleando Jacob. Así que la primera lucha que nosotros encontramos es cuando peleas con otras personas. Luchamos con otras personas. ¿Qué quiere decir esto cuando luchamos con otras personas? Bueno, una de las cosas que nosotros aprendemos aquí cuando luchamos con otras personas es que en la escritura encontramos en el libro de en la escritura, en el libro de Job, vemos cómo Job luchó con todas estas personas. Job luchó con su hermano, Job luchó con sus esposas, Job luchó con sus parientes. Y acuérdense que tienen que escribir en un lado, ¿verdad?, del folleto, con sus hermanos ya tienen el pasaje bíblico, pero con sus dos esposas no tienen el pasaje bíblico. Génesis 30 del 1 al 24. Tenía dos esposas. Jacob peleaba con sus dos esposas. ¿Usted tiene una esposa? ¿Pelea con ella? Pues claro que sí. ¿Tienes un esposo? ¿Peleas con él? Claro que sí. Entonces, Jacob era un peleón, peleaba con sus parientes. Génesis 31 del 1 al 2. Peleó con sus 12 hijos. Génesis 37 al 50. Podemos ver, hermanos, cómo
Todas estas cosas, ¿verdad? En la vida de Jacob proyectan que era un peleón. Él tenía favoritismo. Pero la lucha más grande, cuando peleamos con los demás, cuando peleas contigo mismo, es la lucha cuando peleas con Dios. Así que aquí encontramos cuando nosotros peleamos con nosotros mismos. Cuando tú peleas contigo mismo, esta es la segunda parte de la pelea o la otra parte de la pelea, cuando luchas contigo mismo, cuando luchamos con nosotros mismos. Así que, en realidad, la lucha más grande no es necesariamente esta, pero hay un pasaje bíblico muy interesante que nos debe de servir a nosotros, y es Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 23. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque no quiero hacer lo que es correcto, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Así que acuérdense que lo que está en línea, para los que nos están viendo en cámara, tenemos estas líneas y son los espacios que ustedes deben de llenar en la segunda parte de Luchamos, ¿verdad? Esos espacios que están en línea son los que faltan de llenar en su folleto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Lo que él está diciendo, que este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo, ¿hacia dónde te dirige? Hacia el pecado. A este cuerpo le gusta el baile, a este cuerpo le gusta el pecado, a este cuerpo le gusta las adicciones, a este cuerpo le gusta el chisme, a este cuerpo le gusta pecar. Pero dentro de nosotros, ¿verdad? Hay otra ley, que es la ley del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y hay un pleito interno entre nosotros, dentro de nosotros. Por eso dicen por ahí muchos, la batalla más grande está dentro de ti. La batalla más grande es dentro de nosotros. La batalla más fuerte dentro de nosotros no está afuera. Si dentro de ti tú eres vulnerable al mal, ya estuvo que por fuera ya perdiste. Pero si dentro de ti Dios es más fuerte que el mal, entonces eso tú lo vas a externar, eso va a salir hacia afuera. Por eso es muy importante que las cosas espirituales las sigamos cultivando. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque creemos en estas cosas espirituales. Nos convencen estas cosas espirituales. Mi pregunta es, ¿por qué luchamos con Dios? ¿Por qué luchamos con Dios? ¿Por qué luchas con Dios? ¿Por qué cree usted que lucha con Dios? Son dos cosas. Porque dudas de su sabiduría. Esa es la primera, apúntela por ahí. ¿Por qué luchas con Dios? Porque dudas de su sabiduría. Y la segunda cosa, quieres tener el control. ¿Por qué luchas con Dios? Porque dudas de su sabiduría. Es que yo creo que esto es mejor. Yo creo que me conviene más a Almita, aunque no a la iglesia, pero me conviene más. O le conviene más Roberto, aunque no va a la iglesia. Entonces, no estamos considerando la sabiduría de Dios. Y como segundo, ¿por qué luchamos con Dios? Porque queremos tener el control. Queremos nosotros manipular las cosas. Cada vez que dudas de la sabiduría de Dios, cada vez que dudamos de Dios, ¿sabe cómo quién quiere ser? ¿Usted a quién se quiere parecer? Te quieres parecer a Dios. Cuando dudas de Dios, ¿verdad? Así que, porque a veces queremos saber más que Dios. Déjame decirle que mis hijos, ¿verdad?
siempre han sabido que los amo. Yo sé que no son perfectos, pero ellos a menudo dudan de mi sabiduría. ¿Me entienden? Y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Sus hijos saben que ustedes los aman, que ustedes aman a sus hijos y que todo lo que ustedes tienen es de ellos. Ellos lo saben. Pero ¿qué pasa con estos hijos? Dudan de nuestra sabiduría. ¿Qué piensan ellos? Yo sé que mi papá me ama, pero solo que creo que él no sabe qué es lo correcto en esta situación. Mi papá está pensando como pensaban en el pasado. Son pensamientos antiguos. Hoy en esta era moderna es algo nuevo. ¿Sí me entiende? Así que es muy interesante lo que nosotros vamos a leer en Oseas capítulo 12, versículo 3. Es un pasaje que vamos nosotros a ir aprendiendo en Oseas capítulo 12, versículo 3, y esta es nuestra verdadera lucha, es con Dios. Aquí acabamos de ver la lucha con los demás, la lucha conmigo mismo y la lucha con Dios. Y vamos a ver este pasaje, Oseas 12, 3. Vamos a ver cuando nosotros luchamos con Dios. Vamos a ver en Oseas 12:3, ¿qué dice la escritura? El que lo tenga por ahí puede leerlo. En el seno materno tomó por calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí pueden ver que tenemos otra vez las líneas estas, ¿verdad? Estas líneas son las que tienen que llenar en sus espacios aquí en su folleto. Así que nuestra verdadera lucha es ¿con quién, hermanos? Con Dios. Esa es nuestra verdadera lucha. Nuestra verdadera lucha es con Dios. Cuando tú luchas con los demás, cuando eres un peleón con los demás, cuando luchas contigo mismo, el problema es que estamos en una lucha con Dios. Y en este caso está hablando de Jacob. Jacob, desde el vientre de su madre, ¿verdad? Raquel, él luchó con su hermano. ¿Quién era el hermano de Jacob? Esaú. Y vamos a ver toda esta historia, ¿verdad? Jacob salió huyendo de su familia, ¿verdad? Ya cuando nació, salió huyendo de su familia. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura a su hermano. Lo que podemos ver aquí, que Jacob toda su vida se la pasó huyendo de su familia, se la pasó huyendo de él mismo, se la pasó huyendo de Dios. ¿No le parece algo familiar? ¿No te parece algo familiar? Vamos a estudiar a este hombre, la lucha de Jacob. Jacob era un peleón. Vamos a estudiarla y vamos a ver cómo se aplica a nuestra vida. Cómo esta lucha se aplica a nuestra vida. Así que hay un pasaje que tenemos por ahí que es el pasaje de Jacob, Génesis capítulo, dijimos 32, ¿verdad? Versículo del 22, 23 hasta el 30. Así que alguien que quiera leer aquí en pantalla con una voz bien fuerte, leer este pasaje, y de aquí nosotros vamos a explicar esa lucha que nos interesa a nosotros. ¿Por qué luchamos con Dios? ¿Por qué luchas contigo mismo? ¿Por qué luchas con los demás? Es muy importante. Vamos a aprender algo muy bueno de esta aplicación, de esto, cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestras vidas, porque es algo que quizás está pasando en tu vida. Estás luchando con Dios por un problema que estás atravesando. Estás luchando con los demás por un problema que ya atravesaste en el pasado. Así que, ¿quién dijo yo? Adelante, ¿quién lo quiere leer? Adelante, hermano Rubén. Jacob tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer.
Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Le dijo Jacob: ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gracias, hermano Rubén. Gracias. A Dios le encanta que luches con Él. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían eso o no? A Dios le encanta que te lamentes con Él. ¿Sabían eso? Ahorita se nos salieron las lágrimas, ¿verdad? Por el fallecimiento de la mamá de nuestra hermana Lupe. Porque ya hemos cruzado por ahí. A Dios le encanta que te quejes con Él. ¿Saben cuál es el pecado? El pecado no es quejarme con Dios. El pecado es quejarme de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Y lo vamos a explicar. O sea, no es correcto cuando me lamento de Dios. No es correcto. Lo correcto es que yo me lamente con Dios, que yo me queje con Dios. Eso es la lucha que nosotros debemos aprender en esta vida de Jacob. Si te encuentras luchando con Dios, aquí es donde nosotros tenemos que aprender. Jacob se la pasó quejándose de Dios. ¿Por qué? Se la pasó luchando, se la pasó prácticamente Jacob viajando por todos lados, huyendo de todas las personas, evitando muchas cosas, evitando a Dios. Pero Dios quiere que tú luches con Él, exactamente como Jacob luchó con Dios. Es una manera, ¿verdad?, simbólica, es una aplicación para nuestras vidas. ¿Saben? Jacob había sido un manipulador, tratando de hacer las cosas siempre a su manera, tratando de controlar todas las cosas, tratando de controlar a su hermano, a su tío, a sus esposas, a su mamá. Era un manipulador. Cuando Dios le dice a Jacob: ¿cómo te llamas?, Él está diciendo: yo me llamo Jacob, yo me llamo Juan, yo me llamo Pedro, yo me llamo Cande, yo me llamo Rubén. Y Dios le hace en esta pelea, en este pasaje de la Biblia, un recordatorio. Jacob, tú eres el problema. No es tu hermano, no son tus esposas, no es tu suegro, ¿verdad? Jacob, tú eres el problema. Por eso le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le contesta: Jacob. La razón por la que estamos luchando en nuestra vida, hermanos, muchas veces es porque somos nosotros. ¿Y qué sucede en esta lucha? No te rindes. No te rindes. Porque sigues queriendo controlar todas las cosas, sigues queriendo controlar a las personas, sigues queriendo controlar todo. Pero esto es lo interesante de Jacob. Es que Jacob peleó con Dios. Y nosotros vamos a ver esta parte importante de la lucha. Vamos a ver nosotros que Dios le cambió el nombre de Jacob, que significa impostor, manipulador. Le cambió el nombre a Israel, que significa luchando con Dios. ¿Se fijan? No quejándote de Dios, ¿verdad? Significa luchando con Dios y también significa príncipe con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios le cambió la identidad de Jacob a Israel. Dios le dio una nueva identidad cuando Jacob peleó ¿con quién? Con Dios.
¿No te gustaría a ti pelear con Dios? ¿No te gustaría a ti lamentarte con Dios? ¿No te gustaría a ti quejarte con Dios? Pelear con Dios hasta que no me bendigas, Señor. Dios le dio una nueva identidad a Jacob. Los que no tienen esa identidad de Dios, ¿no les gustaría tener esa nueva identidad? ¿Cómo de un hombre a otro, lo que estamos aprendiendo aquí es que Dios le da una nueva identidad? Dios puede cambiar la manera en cómo te ves. Dios puede comenzar en tu vida una perspectiva nueva. Dios puede cambiar la manera de cómo estás caminando en la vida. Por eso dijo el pasaje, entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Esto es una historia muy interesante, hermanos, porque nos enseña a cómo pelear con Dios. Y creo que tenemos que aprender esto, creo que tenemos que saber esto, porque vas a ir a través de la lucha durante toda tu vida. Cuando vas luchando en tu vida, es importante que dejes de luchar contigo, que dejes de luchar con los demás. Es que el divorcio, él o ella tuvieron la culpa. Es que en la educación de nuestros hijos no fue la suegra que se llevaba a mi hijo. Tú sabes que fue tu mamá. ¿Sí me entiendes? Nos la pasamos luchando con los demás. Es que mi hija, mi hijo ya no me aceptan porque yo cometí este error. O sea, sigues luchando contigo mismo. Aquí vamos a aprender algo diferente. Vamos a aprender en esta historia de la Escritura que cómo nos va a enseñar a relacionarnos con Dios. Esta es algo importante que nosotros tenemos que aprender. Las luchas con Dios, ¿verdad? Luchar con Dios. Pero para nosotros aprender esto, en Génesis, el pasaje que acabamos de leer, 32, del 23 al 30, lo que vamos a aprender aquí es cómo luchar con Dios y obtener su bendición. Cómo luchar con Dios y obtener su bendición. Así que ya lo están viendo ustedes en su folleto, ¿verdad? Cómo luchar con Dios y obtener su bendición. En la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Quién gusta leerlo, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y acuérdense de lo que está aquí en esta línea, usted lo va a apuntar, ¿verdad? En su folleto. Porque eso es lo que usted le va a enseñar, le va a transmitir a las demás personas, le va a hablar de esa lucha, ¿verdad? Que tiene con los demás, de esa lucha que tiene con ella misma y de la lucha que tiene con Dios. Y cómo es mejor luchar con Dios y recibir su bendición. Tener una nueva identidad con Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es ansiedad, hermanos? Desesperación. ¿Qué más? Descontrol. Problemas, preocupaciones, desbalances. Dejen en las manos de Dios a sus hijos, hermanos. Pónganlos en las manos de Dios. Pongan en las manos de Dios su relación. Pongan en las manos de Dios su pareja. Pónganse en las manos de Dios ustedes mismos. Acuérdense, ¿estás listo para aprender esto? Es importante lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver nosotros es una forma de oración a Dios, ¿verdad? Es una forma de oración a Dios. Y vamos a ver el patrón bíblico del lamento. Vamos a ver el patrón bíblico del lamento. Para nosotros pelear con Dios, tenemos que aprender y ver qué es esto del lamento. Hay una diferencia, acuérdense que dijimos, entre lamentarme de Dios, eso es pecado, y lamentarme con Dios. Hay una tremenda diferencia. Pero dentro de la Biblia, el lamento
tiene un patrón bíblico, o sea, es el mismo. Número 1, te quejas. 2, peleas. 3, recuerdas. Y 4, expresas. Ese es el patrón bíblico de lamento y lo podemos nosotros encontrar en todos estos personajes en la Escritura, ¿verdad? A través de la Biblia encontramos a Moisés, encontramos a David, encontramos a Jeremías, encontramos a Isaías, encontramos a todos estos profetas que se lamentaron con Dios. ¿Y saben una cosa? Ganaron. Así que la primera cosa que yo tengo que hacer para ganar esa batalla de cómo luchar con Dios y obtener su voluntad es que le digo a Dios lo que pienso que es injusto o doloroso. Esta es una forma de orar en la que muchos cristianos a lo mejor no saben. Solo saben cómo alabar, solo saben cómo dar acciones de gracias, pero esto es como discutir con Dios. Le dices a Dios lo que crees que es injusto y que es doloroso. En realidad, un lamento es una queja. Cuando tú lees el libro de los Salmos, casi se sienten como una demanda, ¿verdad? Haz algo, Dios. Haz algo, dice David, ¿verdad? Pero prácticamente todos los lamentos en la Biblia tienen un patrón. Ya sea David, ya sea Abraham, Jeremías, Moisés, Elías, Isaías, ¿verdad? Alguien que se quejaba con Dios. Hay un patrón en cada uno de ellos. Este patrón es el que vamos a nosotros a discutir para tener una lucha exitosa. ¿Con quién? Con Dios. El Salmo 142, versículo del 1 al 3. Si están sus folletos. Salmo 142, versículo del 1 al 3. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Adelante. Hermana María Lara puede leer el Salmo 142, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la Escritura, hermana? Acuérdense que lo que está en líneas es lo que ustedes van a escribir ahí en su folleto, hermanos. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. ¿Qué está diciendo en este caso David, hermanos? Se está quejando con Dios. ¿Se fijan? No se está quejando de Dios. Se está quejando con Dios. Clamo al Señor, con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja. En su presencia doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. ¿Te encuentras deprimido por el problema que estás atravesando? Acude con Dios y dile: Señor, este dolor que yo tengo en mí no me permite tener una vida normal, no me permite tener una relación con mi pareja normal, no me permite amar a mis hijos como debo de hacerlo. Esto que yo estoy sufriendo no es sano. O sea, tienes que hablar, quejarte con Dios de eso que está sucediendo en tu vida. Vamos a ver otro salmo, el Salmo 113, versículo del 1 al 5. ¿Quién lo tiene por ahí? Salmo 13, versículo del 1 al 5. Todos estos salmos que están aquí, todos estos pasajes ya los tienen ustedes ahí. Vamos a leer uno más o dos más. Salmos 13 del 1 al 5.
Y alguien que lea Jeremías, este pasaje 12 del 1 al 4. ¿Quién dijo Salmos 13 del 1 al 5? Hermana María Tristán. ¿Y quién más dijo Jeremías 12 del 1 al 4? ¿Quién dijo? ¿Hermano Cande? Adelante, hermanos. Salmos 13, versículo del 1 al 5. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. ¿Y qué más, hermano? Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Qué está haciendo en este caso, hermanos? David le está exponiendo la queja a Dios. Señor, este es mi enemigo. Le tengo miedo. No sé qué hacer. Pero se fija cómo termina diciendo, pero yo confío en ¿quién? En ti. No sé qué hacer con mi divorcio, Señor. Me duele todavía. Amo a la persona. Me destrozó mi corazón. No sé qué hacer con mis hijos. No hallo la puerta. Señor, estoy desanimado. En el altar familiar de ayer una persona me dijo, ella decía, dice, pues me siento sola porque no está ya con su esposo. Dice, pero siento a veces que no tengo ya las fuerzas. Siento a veces que no voy a soportar. Siento a veces que me voy a derrumbar. Eso es quejarse con Dios. ¿Sí lo captan? Quéjese con Dios. Laméntese con Dios. Pero al último dice David, pero yo confío en ti. Vamos a ver este pasaje más, hermanos, de Jeremías, pero vámonos a segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 6 al 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 6 al 12. ¿Quién dijo yo, hermanos? Lo cambié, es Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 6 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 20, versículo del 6 al 12. Dice, y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte? ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyeran a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Aquí vamos a aprender tres cosas, tres preguntas a Dios. En nuestro lamento, ustedes pueden hacerla. ¿Ok? No le dice en el libro de Segunda de Crónicas,
¿no eres tú, oh Dios del cielo? O sea, la primera pregunta que le hace, ¿no eres tú? ¿Sí me entiende? Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo, cómo lamentarnos. Esta es la clave para que tú te lamentes, ¿no eres tú, Dios? La segunda pregunta, ¿no fuiste tú, Dios nuestro? O sea, la segunda pregunta es, ¿no fuiste tú? Y la tercera pregunta, ¿no vas a dictar sentencia contra ellos? Dice el profeta. ¿No eres tú? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿no fuiste tú? La tercera pregunta, ¿no vas a dictar? Este es el patrón de cómo te debes de lamentar. Es así como se hace un lamento. Es lo primero que tú le dices a Dios, lo que es injusto, lo que es doloroso. El lamento, te puedes lamentar por la ira. Todos estos pasajes que acabamos de leer, te puedes lamentar por la frustración, te puedes lamentar por la fatiga, por el cansancio. Te puedes lamentar de que estás harto de lo que estás harto. Te puedes lamentar de la ira, te puedes lamentar de la decepción, te puedes lamentar del temor, te puedes lamentar de muchas otras cosas. Pero déjame hacerle una pregunta muy personal. ¿De qué estás cansado de tolerar en tu vida? ¿Qué es lo que ya estás cansado de tolerar en tu vida? En vez de decírselo a las amigotas y a los amigotes, ve y lamentate con Dios. Díselo a Dios. En otras palabras, ¿de qué estás cansado de tolerar en tu vida? Así que, hermanas y hermanos, sea lo que sea, aquí hay una clave muy importante. Aquí hay una clave que me va a ayudar a mí a lamentarme con Dios. Acuérdate, la clave es, no te quejes de Dios, quéjate con Dios. ¿Está? No te quejes de Dios, quéjate con Dios. Esa es la clave. Y la segunda parte de la clave, o sea, la primera es, no te quejes de Dios. La respuesta es, quéjate con Dios. La segunda parte de la clave es que el mejor camino correcto para nosotros andar, quéjate en fe. ¿Se fijan? Todos estos pasajes que leímos. Señor, tengo temor del enemigo. Lo veo más grande y más poderoso que yo, Señor. Señor, mis enemigos me quieren destruir. Pero ¿qué dice? Pero yo confío en ti. El Salmo capítulo 55, versículo 17 dice, me quejaré y lloraré mañana, tarde y noche, y Él escuchará mi voz. Eso es quejarse en fe. Que tengas la confianza de que Dios está escuchando tu lamento, tu queja. Que tengas esa confianza con Dios. Si la captamos, ¿verdad? La segunda cosa que yo debo de aprender, cómo luchar con Dios y obtener su bendición, es apelar a la naturaleza de Dios. Apelar a la naturaleza de Dios. Leemos los salmos, leemos lo que David dejó escrito y leemos otras personas quejándose con Dios y al mismo tiempo, ¿verdad? Le están diciendo, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios justo. No me gusta lo que está pasando, pero Dios, tú lo ves todo. Tú miras que hay cosas que no son buenas para ti. Miras que hay cosas que, ¿por qué me suceden a mí si yo te sirvo, Señor? Si yo soy una persona que sirvo en la iglesia, trato de practicar tu palabra, ayudo a los demás,
¿por qué a mí? ¿Por qué aquel que anda mal? Mira, hasta le tienes una casa nueva, le tienes un carro nuevo. Eso es quejarte de Dios. ¿Sí me entiende? Eso es quejarte de Dios. Pero apelar a la naturaleza de Dios, otra vez, Señor, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bondadoso. ¿Saben? Abraham fue un hombre que apeló a la naturaleza de Dios. ¿Saben? Cuando Dios decidió destruir en azufre y en fuego a Sodoma y Gomorra, Abraham apeló ¿a quién? A Dios. Señor, si hubiera, ¿cuántos justos? Y si hubiera otros tantos de justos, tú no destruyes a Sodoma y Gomorra. Es que ahí tengo a mi sobrino Lot y a su familia. ¿Sí me entienden? Abraham apeló a la naturaleza del único Dios que realmente es un Dios de amor, de justicia, de misericordia. Eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona. Cuando hay algo que no está funcionando en tu familia, en tu vida, en tu familia, en tu nación, entonces, ¿a quién tienes que apelar? A la naturaleza de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos del 6 al 12, dice, Señor, dice Josafat, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien le dio para siempre esa tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso nos vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero fíjense lo que termina diciendo, en ti hemos puesta nuestra esperanza. El dolor que te acarrió el divorcio, el temor que te acarrió el abandono de tus padres cuando eras un niño. Todas estas cosas te puedes quejar con Dios. Todo esto, quéjate con Dios. Pero acuérdate que está diciendo el escritor, pero en ti confío. ¿Están entendiendo ahora cómo tener una lucha con Dios y ganar con Dios? Quejarnos con Dios, pero seguir confiando en Él. Podemos encontrar los ejemplos de Abraham, los ejemplos de David. La tercera cosa que yo tengo que hacer para luchar con Dios y obtener su bendición de acuerdo al patrón bíblico de lamento, recordarle a Dios lo que Él ha dicho. Recordarle a Dios lo que Él ha dicho en su palabra, lo que Él ha dicho en sus promesas. A Dios le encanta absolutamente que le recuerde sus promesas. A Dios le gusta esta parte. ¿A quién de ustedes no les gustaría que su hijo de 20 años venga y te diga, mamá, me acuerdo cuando tú me dijiste, yo quiero que estudies, quiero que seas un hombre de bien, y te hice caso, y gracias? ¿Cómo te sientes? No le diste los 2,000 o 5,000 dólares que te estaba pidiendo, pero sí le diste un consejo, y si él lo siguió, ¿cómo te sientes? Yo me acuerdo, mamá, que tú me dijiste estas palabras. Yo recuerdo, mamá o papá, cuando más te necesitaba, la única persona que estuvo en la sala de emergencias conmigo fueron ustedes. ¿Cómo te sientes? Yo recuerdo en mi vida, hermanos, recordarle a Dios lo que Él ha dicho para nosotros.
En Génesis capítulo 32, versículos del 9 al 12, ¿verdad? Oh Dios de mi abuelo Abraham, ¿cómo le recuerda Jacob, verdad? A Dios. Y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te daré con bondad, no soy digno de todo el amor, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú, tengo miedo que venga para atacarme a mí, pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tu descendencia. Jacob le está recordando a Dios, ¿verdad? Lo que Dios le había dicho a sus antepasados, a Abraham, a Isaac. Yo te recuerdo, Dios, que tú dijiste que de mí iba a salir una descendencia. Si me matan, no va a haber. Así que cuídame, rescátame de mi hermano Esaú. El temor de Jacob empieza a fluir en una manera de queja con Dios. Pero a final de cuentas, Dios, tú me prometiste. Yo confío en ti. ¿Qué hizo el divorcio en su vida? ¿Qué hizo la infidelidad de su pareja en su vida? ¿Qué hizo la muerte de esa persona que usted quería o que usted quiere? El punto aquí es, quéjese con Dios. Pero al final, dígale, Señor, yo confío en ti. Y la última cosa para ganar en la batalla con Dios, para entender este patrón de lamento, expresar mi pelea, mi plena confianza en Dios. Expresar mi plena confianza en Dios. Dígame una cosa que a usted no le gustó en su vida. Una cosa que no le ha gustado en su vida. Dígala. Adelante, hermana María Tristán. ¿Que no me ha gustado en mi vida? Los nachos, no, eso es comida. Una cosa que no le haya gustado en su vida. Bueno, a mí lo que no me gustó de mi matrimonio fue que no conocía a Cristo cuando yo lo conocí. O sea, no vino a mí cuando yo estaba con mi pareja y para haber empezado pues, en una vida cristiana bien. O sea, en otras palabras, no le gustó su divorcio. A nadie le gusta el divorcio. A nadie le gusta el divorcio. Pero ¿qué dijo usted? Yo confío en ti. Expresa a Dios tu plena confianza. Hermana Virginia, ¿qué es lo que no le gustó a usted? En su vida. ¿Qué no me gustó? Muchos años haber vivido con el papá de mis hijos. Pero ahora ¿qué dice? Pero ahora confío en ti, Señor. Esa es una queja con Dios. Quéjense con Dios, pero expresen su confianza en Dios. ¿Qué dice este pasaje? Hermano Cande, ¿lo puede leer desde aquí, por favor? Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. ¿Quién dijo estas palabras? Aunque venga el divorcio y haya destruido mi matrimonio, haya destruido mis hijos, no lo entiendo, Dios, pero yo confío en ti. Aunque te digan tienes cáncer y te vas a morir en 3 meses, pero yo confío en ti, Señor.
Aunque diga que ya no tienes trabajo y que ya no vas a poder trabajar, pero yo confío en ti. Ese es el punto de lamento. Expresen a Dios su dolor, su tristeza. Pase lo que pase, sigan confiando en el Señor. Aunque tengamos un gobierno en contra de nosotros, usted siga confiando en Cristo. Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19 dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Acuérdense una cosa, esto es muy importante. Levante su mano, ¿quién quiere ganar esta lucha con Dios y ser bendecido? Levante su mano. Amén. No hay otra manera. No le vas a ganar con tus propias fuerzas. La única manera de ganarle a Dios es que nos rindamos a Él. Esa es la única manera, que te rindas con Dios. Cuando vemos esta fotografía, me acuerdo de este pasaje de Génesis 31, versículo 32, dice: el sol salía cuando Jacob dejaba Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender y a recordar esta lucha. ¿Qué significa en mi vida? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es la aplicación de esta lucha que Jacob tuvo con Dios? ¿Por qué le dislocó la cadera? Porque ahí tiene un músculo. Y ese músculo es el más poderoso en su cuerpo. Dios sabía, este hombre que representaba a Dios, que al tocarle ese músculo le iba a deslocar su cadera. ¿Qué quiere decir con dislocar su cadera? Iba a perder ¿qué? Su fuerza. ¿Sí me entiende? Se rindió ante Dios Jacob. Dios nos va a pegar en la fuerza de nosotros para que nos dobleguemos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, no le dijo: sacrifícame 1000 cabras. ¿Qué le dijo? Sacrifícame a tu hijo, el único que tenía Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, vete ya con el hijo del hermano Rubén, el hijo del hermano fulano de tal. No, ¿verdad? Agarró a su hijo y obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Dios iba a proveer. ¿En quién confiaba Abraham? Confiaba en Dios. Eso es lo que simboliza esto, hermanos. Eso es la aplicación en nuestras vidas. Cuando pelees con Dios, cuando te quejes con Dios, doblégate ante Él, ríndete ante Él. Y sabe, el resto de su vida Jacob cogió. Y su descendencia no comían esa parte del muslo. ¿Por qué? Porque Dios había dislocado allí la cadera de Jacob. Le había quitado la fuerza a Jacob. ¿Para qué? ¿Para qué le quitó esa fuerza a Jacob? Para que ya no anduviera huyendo ni peleando con los demás. Para que no anduviera huyendo y peleando con él mismo. Para que no anduviera huyendo y peleando de Dios. Por eso Dios, ¿verdad?, peleó con Jacob. Mi pregunta es: ¿de qué estás huyendo en tu vida? ¿De tu divorcio? ¿De tu infidelidad
que tuvo tu pareja? ¿De qué estás huyendo en tu vida? ¿De que has fracasado 3, 4 matrimonios? ¿De qué estás huyendo en tu vida? A veces cuando Dios nos da una enfermedad, nos detiene, nos pone a reflexionar, nos pone a pensar. Pero en ese momento sigan confiando en Dios. Cuando tú te quejas con Dios, cuando tú peleas con Dios, Jacob no le dijo, no me voy a ir hasta que me bendigas. Y fue bendecido con Dios. ¿Usted quiere ser bendecida? ¿Quiere ser bendecido por Dios? Vamos a quejarnos con Dios. Vamos a exponer ante Él nuestra queja. Vamos a confiar que Él es el único. Vamos a doblegarnos a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y esperamos que este tema de cómo pelear con Dios y ganar sea de bendición para todos los que nos están viendo en pantalla, sea de bendición para los altares familiares, sea de bendición para las personas que ustedes van a ir a evangelizar esta semana. Bendito Padre que moras en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de cómo aplicar esta pelea que Jacob tuvo contigo, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esto pudimos aprender cómo podemos lamentarnos contigo, Señor. Cómo poder, Señor, ganar en esta pelea. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.